¿Estás admitiendo, Sofi? Sí, se están admitiendo los participantes. Tenemos 3 en sala de espera, 2. Eso ya queda fuera de nuestro poder, ya que yo ya los admití, pero se están uniendo. Tiene que ver con su propia conexión. Exactamente. Buenas tardes, Moroche. Sabías que era para vos, ¿viste? Bueno, ¿te parece, Olga, que vayamos comenzando? Así es. Primero, les agradecemos a todos quienes esta tarde nos están acompañando. Tenemos alguna situación con Viviana en sala de espera, ya se va a poder conectar. A veces las dificultades locales de lo que tiene que ver con la conexión a internet limitan. Nosotros desde acá le contamos a todos que ya hemos admitido, pero bueno, sucede esto, ¿no? Entonces, porque Viviana siempre es la que hace de alguna manera en estas reuniones de maestra de ceremonia. Vamos a intentar con Olga estar a la altura de circunstancias y poder de alguna manera reemplazarla. Si te parece bien, Olga, yo te cedo la palabra para que empecemos a presentar a María Fernanda, quien es la colega que nos va a acompañar en un tema tan especial y tan agradable como tiene que ver el tema de discapacidad. Agradezco a todos los que están, y en particular al señor director del servicio de CAUPEN, a la señora profesora titular de la cátedra que tiene que ver con discapacidad de la fautodontología, que bueno, se han sumado también a esta jornada para poder acompañarnos. Olga. Bueno, muchísimas gracias. Vivi está ahí en sala esperando que pueda ser admitida, pero bueno, vamos a iniciar porque todo el mundo ha sido muy puntual. Y ella está admitida, el tema es que ella está teniendo problemas de conexión. Ya va a empezar. Bárbaro, gracias. De todas maneras, vamos a iniciar esta reunión con María Fernanda Arensen. María Fernanda Arensen trabaja en la Universidad de San Bonifaz en Winnipeg, tiene que ver con la provincia de Manitoba. Recordarán aquellos que nos han acompañado todo el año pasado que hicimos todo un recorrido por la cuestión de regiones, y María Fernanda ya había estado con nosotros tocando este tema tan sensible. La volvimos a convocar porque para nosotros su área de interés y trabajos acerca de la resistencia, resiliencia y discapacidad nos acercan a una problemática abordada de una forma de humanidad que debería ser generalizada por todos como especie. Un mucho de dejar las huellas y valorar las diferencias sería el tema, ¿no? Hay un maravilloso podcast que ha hecho María Fernanda que tiene que ver con el tema de explicar de qué manera las jerarquías que creamos al clasificar a los demás seres humanos crean divisiones innecesarias en nuestra sociedad. Las personas con capacidades diferentes, como me interesa que recordemos y posibilitemos denominarlas de esta manera, aprecian la presencia de los demás a su alrededor. Y esto no es menor desde la perspectiva de quienes debemos ser nosotros para considerarlos, atenderlos y acercarnos a un mundo que a veces creemos que está en nosotros la normalidad, y la normalidad puede estar en otro lado. Así que
nada mejor que escucharla a María Fernanda hablando de esto, que tiene que ver con algunas cuestiones que han ocurrido, especialmente en Canadá, país de derechos, de multiculturalidad, con respecto a esta eugenesia, ¿no? El título es un título un poco provocador y también preocupante, pero nada mejor que María Fernanda para que haga todo este recorrido y nos coloque allí. Así que gracias, María Fernanda, te escuchamos. Muchas gracias, Bueno, Olga. tenemos una compañía muy particular, de ahí el gato va a estar con nosotros, por lo que veo. María Fernanda, yo nuevamente te quiero agradecer, está silenciada. Quiero volver a aclarar que nosotros desde la admisión hemos admitido a todos, hay alguna dificultad con algunos para ingresar por el tema de su conexión, al igual que algunos chats nos están planteando que no se escucha bien. Les recomendamos que reinicien e ingresen por la computadora para tener el audio, porque el resto estamos escuchando normalmente. Como digo siempre, María Fernanda, a cada uno de nuestros colegas invitados, muchísimas gracias por estar. Desde la Universidad Nacional de Rosario, un placer. Y como hemos logrado ya con algunos casos, esperemos que en algún momento podamos conocernos de forma personal, presencial. Como siempre invito a tomar un café y va a ser un placer poder recibirte en nuestra universidad, en particular el rectorado de la misma en Córdoba 1814, para que charlemos de este y de tantos otros temas. Gracias a vos y a todos aquellos que nos acompañan. Creo que Olga nos quiere decir algo más. Sí, perdón, como hay tantos problemas de conexión y todo el mundo tiene algunos inconvenientes, sugiero, como hacemos siempre, que apaguen sus cámaras y que, digamos, apaguen sus micrófonos. Un poco para dar un poco más de posibilidades con respecto a Internet para todos. Gracias. Gracias, Olguita. María Fernanda, por favor. Sí, disculpen que mi gato está un poco pesado, pero es que está acostumbrado a que estoy hace 2 años con él en casa y se ha acostumbrado a que yo trabajo con él, entonces ahora exige atención. Bueno, muchísimas gracias Héctor, María, muchísimas gracias Olga, muchísimas gracias Viviana por esta invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes, muy emocionada también, no solamente por poder compartir esta tarde con ustedes, sino también porque este tema ha sido muy difícil para nosotros estos últimos meses. Así que voy a compartir algunas reflexiones y van a ver que nos vamos a ir 2500 años para atrás para tratar de entender qué es lo que pasó recientemente aquí en Canadá. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, la Sí, vemos. se ve perfecto. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, esta charla se llama Un atroz viaje en el tiempo, o cuando libertad rima con eugenesia, y la foto que estamos viendo en la primera diapositiva es una foto de tumbas anónimas de personas con discapacidad que han muerto en instituciones durante el siglo XX. Entonces, la propuesta de esta charla es hablar sobre todas las esperanzas que hemos tenido y que seguimos teniendo gracias a los avances que han habido en materia de derechos humanos, más particularmente con respecto a las personas con discapacidad. Pero últimamente, con la pandemia, es como que dimos un salto hacia atrás y volvimos a revivir historias del pasado que creíamos muertas y enterradas, y la pandemia las sacó para afuera y nos damos cuenta de que no estaban tan enterradas o no tan profundamente como pensábamos. Bueno, como dijo Olga, yo me llamo María Fernanda Arensen, soy profesora en la Universidad de San Bonifaz, y ahí está en la diapositiva mi correo electrónico, marentsen@ustboniface.a. Quiero agradecer al Consejo de Investigaciones de Ciencias Humanas de Canadá, porque toda mi investigación y todo mi trabajo lo hago gracias a una subvención que me otorgó el Consejo.
También es importante para mí mencionar que estoy metida en este tema de la discapacidad porque nosotros tenemos un hermano, Pablo, que tiene síndrome de Down. Y Pablo nos ha enseñado a través de la vida y de tantos años de compartir con él, que uno puede tener otra mirada sobre la vida y que las cosas muchas veces, Olga mencionó la normalidad, muchas veces es sano cuestionarse sobre lo que es normal y lo que es la normalidad. Entonces, a partir de mi experiencia de vida con él es que he estado investigando sobre este tema. Bueno, en toda esta charla sobre lo que vamos a estar hablando es sobre el concepto de capacitismo, es decir, esto es lo que el hilo conductor. El capacitismo es una forma de discriminación en que se discrimina a las personas que tienen una discapacidad justamente porque no se las considera capaces, entre comillas, de hacer lo que se supone que tendrían que hacer en la sociedad. En la diapositiva hay una foto en que hay varias personas haciendo cola para un trabajo, están todas vestidas como para un trabajo de oficina. Hay diferentes personas de diferentes edades, racializadas, y una persona en silla de ruedas, y arriba hay una serie de signos que rechazan o aceptan a las personas, y la única persona aceptada es un hombre blanco. La imagen es muy elocuente para hablar de lo que consideramos la normalidad, y todo lo que no es normal. Este es un concepto que pensábamos que habíamos superado, porque pensábamos que ya estábamos en otra era, pero bueno, con las cosas que han estado pasando recientemente nos hemos dado cuenta que no. Algo importante para mencionar sobre la discriminación es que la discriminación es algo cultural, es decir, que es un producto de prejuicios que circulan en el imaginario colectivo y en el diálogo social y que se repiten de generación en generación. Y la discriminación nunca es inocente. Puede ir desde algo que parece inocente, como la ausencia de una mirada o fijar la mirada sobre alguien, hasta el exterminio total y organizado. Hay un antropólogo que se llama René Girard, que a mí me gusta mucho, que dice: toda discriminación es el resultado de un linchamiento colectivo. Y las palabras que elige René Girard no son exageradas, ya vamos a ver. Bueno, ustedes habrán visto en las noticias que la ciudad de Ottawa estuvo tomada durante 3 semanas en el mes de febrero por diferentes grupos de gente, entre los que habían nazis, neonazis, estaban los Proud Boys y otros tipos de grupos de derecha. Y con todo un discurso en que pedían que se eliminaran todas las medidas sanitarias, porque según ellos las personas sanas no necesitan amordazarse con una máscara, porque están sanas justamente, tienen un cuerpo sano, capaz de resistir, y que no vale la pena que ellos sufran, esto es lo que ellos argumentan, ¿no? Que ellos sufran de esta incomodidad o de esta falta de libertad para cuidar a los débiles y a los enfermos y a los viejos. Este es el discurso. Este discurso, que es muy violento, es una expresión de eugenesia y está arraigado en una ideología en la que vivimos sumergidos y que muchas veces es tan obvia como el agua que rodea a los peces, que es el capitalismo. Entonces no nos damos cuenta lo profundo que van estos pensamientos, incluso dentro de nosotros mismos, ¿no?
Bueno, hablando de las personas con discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y por supuesto, las personas más pobres del mundo son personas con discapacidad, y las que más sufren de violencia, de discriminación, de violaciones, son las mujeres, a las que también se les agrega otro tipo de tortura, que es la esterilización forzosa. Bueno, ¿cómo nos encontramos en esta situación? Perdón si para algunos de ustedes esto ya lo hemos hablado en otra charla, pero me parece importante para tratar de entender la gravedad de lo que estamos hablando, volvernos hacia atrás en la historia. Nosotros nos consideramos una civilización occidental, cuyos orígenes se sitúan en la antigüedad clásica, en la antigüedad griega y romana, y nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestra manera de vivir, nuestra filosofía, nuestra cultura, todo viene de ahí. Entonces hay que saber que para los griegos y luego para los romanos, la discapacidad no era aceptable por una serie de motivos, pero uno de los motivos más, que más evocaban, o que tendría cierto sentido desde un punto de vista económico, es porque los bebés que vienen al mundo con algún tipo de deformidad o de discapacidad no van a poder después, van a ser bocas que hay que alimentar, entonces desde un punto de vista económico. Pero para los griegos también era una cuestión de belleza, el cuerpo tiene que tener ciertas proporciones, tiene que ser de determinada manera. Y por ejemplo, bueno, uno de los ejemplos de lo que le sucedía a los niños que nacían con una discapacidad es el de Edipo, que, que lo manda, bueno, la leyenda cuenta otras cosas, pero según las investigaciones parece que se piensa que Edipo había nacido, no sé si se acuerdan ustedes, que tenía un pie torcido, entonces por ese motivo se lo expone. Entonces, esta es una fotografía que representa de una escultura del siglo XVIII, que está en el Museo del Libro, perdón, el Museo del Louvre, en que muestra la exposición de Edipo, en que cuelgan al bebé desde, con una soga a un árbol. Entonces, ¿en qué consistía la exposición? La exposición consistía en que cuando había un bebé que no era conforme a la norma, se lo dejaba en un lugar sagrado, que podía ser un bosque, un arroyo, un río, para que los dioses lo tomaran de vuelta a su cargo y se lo llevaran de vuelta. Por supuesto que el bebé no sobrevivía ni al frío ni a los animales salvajes. Algo muy importante que hay que destacar es que estas creencias, esta reacción ante los bebés que nacían con una deformidad, también estaban influenciadas por la creencia de que la familia y el niño tenían una marca desfavorable que era sobrenatural. Entonces, ya se ve desde la antigüedad una especie de, si bien para los griegos no existía ese concepto de pecado, sí hay una creencia de que puede haber algo malo, algo que está mal espiritualmente. Bueno, acá tenemos una cita de Plutarco, en que habla de uno de los lugares en los que se exponían a los niños, que se llamaba el apotés, que significa depósito. Y en la foto hay una foto de unas montañas en las que se ve este lugar. Luego tenemos una cita de Aristóteles en su tratado sobre la política, cuando habla de la ciudad ideal, que dice que tendría que haber una ley que prohíba la alimentación de los niños lisiados, dice la traducción.
Por supuesto que no alimentar a un niño significa condenarlo a muerte. Bueno, vamos a saltar en el tiempo, nos vamos a ir a la Edad Media. Estos son nuestros orígenes, ¿no? La antigüedad clásica. Ahora, la Edad Media fue, bueno, en primer lugar estamos hablando de 1000 años, así que es muy difícil hablar así en 2 segundos sobre una historia tan larga, pero como sabemos la Edad Media es muy especial en el sentido de que hay mucha violencia, hay guerras constantes, hay vagabundos que roban, hay bueno, las cruzadas, el hambre, las pestes. Es una época realmente en la que el cuerpo de los seres humanos estuvo muy apaleado, digamos, entonces había mucha gente, digamos, mucha gente tenía varios problemas con sus cuerpos, así que no, la concepción de la discapacidad quizá no era había más tolerancia probablemente que en la época clásica con respecto a las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Además, con el auge del catolicismo y una sociedad tan centrada en la religión, se pensaba que los pobres estaban ahí para que los ricos pudieran lograr que se les perdonaran sus pecados, así que un aspecto, digamos, un poco positivo le veían. Nosotros podemos hacer nuestra crítica desde el siglo XXI, pero esa era un poco la percepción. Lo que sí es interesante en la Edad Media es que lo que pasaba con la gente que tenía algún problema de salud mental, se los ponía en barcos, y hay un cuadro de Jerónimo el Bosco en el Louvre que se llama La nave de los locos, en el que él representa justamente un grupo de gente que viajaban de una ciudad a otra porque en ninguna ciudad los querían, en ninguna ciudad eran aceptados, así que ellos vivían, algunos grupos de ellos vivían en una especie de exilio, de no lugar, de un entre dos en el que se movían permanentemente porque no eran aceptados en ningún lado. Y ese viaje constante de las personas que, bueno, que simplemente se les llamaban los locos, lo representa muy bien Cervantes en el Quijote. Don Quijote no para de moverse, va todo el tiempo, claro que es parte de su sueño, ¿no? De que él es un caballero, pero está muy clara también la analogía. Bueno, con respecto a esto de que hay algo malo con el cuerpo deforme, en algún momento se empieza a asociar, en cierto momento se empieza a asociar a la discapacidad con la maldad. Y un ejemplo clásico en la literatura es Ricardo III de William Shakespeare, en que cuenta la historia de un hombre que tenía una escoliosis, el rey, y que era horriblemente malo. Entonces ahí también es un ejemplo de cómo en el imaginario colectivo se van asociando, ¿no? Se van asociando las ideas, se van asociando las imágenes de que si el cuerpo está torcido es porque el alma está torcida. Cuando llegamos al siglo XIX, ya estamos en plena sociedad industrial, que Michel Foucault la llama la sociedad del encierro. Es una época que está marcada por grandes desplazamientos de personas que salen del campo y se van a trabajar a las fábricas, se amontonan en pequeños espacios urbanos que son completamente insalubres, donde no hay buena ventilación, comen muy mal, son horriblemente explotados. Hay explotación de todo tipo, están muy mal alimentados, las condiciones de trabajo son inhumanas, incluso hay una explotación infantil feroz.
hay mucho alcoholismo, mucha pobreza. Entonces empieza una lucha de las clases burguesas por tratar de contener. Por un lado necesitan mano de obra, pero por otro lado quieren que, voy a usar otra vez una expresión de Foucault, que toda esta mano de obra esté perfectamente domesticada. No tenemos tiempo de hablar de todo el proceso de domesticación del que habla Foucault, pero les quiero dar un ejemplo en la literatura de cómo se veía a los niños, por ejemplo, los niños con discapacidad, que eran fruto de la mala alimentación, del alcoholismo de los padres. ¿Se acuerdan del cuento de Navidad de Charles Dickens? Bueno, hay un personaje que se llama Tiny Tim, que es una carga para su familia, es decir, el niño es un problema. La familia está completamente abrumada por su pobreza, apenas si pueden comer y subsistir, están explotados, pero en el cuento de Dickens es el niño, este niño, es lo que hace que se conmueva el corazón del tío que era el empleador del papá, y que gracias a él va a haber un cambio. Y eso es para hablarles de otra relación que que hemos establecido desde hace mucho tiempo, desde la Edad Media, con las personas con discapacidad, que es una relación de piedad. Y ahí en esa relación hay claramente una jerarquía, es decir, la gente que tiene piedad de alguien es porque esa persona de la que se tiene piedad, que da pena, es inferior. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente para solucionar un poco todos estos problemas desde el punto de vista de la burguesía, para tratar de erradicar los problemas de salud que habían bueno, justamente por las condiciones insalubres en las que vivía la gente. Entonces, Francis Galton, que es un científico británico, propone que hay que encontrar un método para mejorar la raza humana. Entonces, él le llama a eso la eugenesia, que significa el nacer bien de una buena familia. Y la eugenesia para él pasaba por diferentes, bueno, no solo para él, sino para todos los científicos que después trabajaron en este proyecto, pasaba por la esterilización forzosa, el matrimonio, que el Estado podía autorizar o no que ciertas personas se casaran. Por ejemplo, las personas ciegas tenían prohibido casarse, las personas sordas también, para que no se reprodujeran. Y a varios grupos de gente se los obligaba, por supuesto a las mujeres, a esterilizarse, personas que tenían algún tipo de discapacidad, personas que se las consideraba promiscuas, alcohólicas, personas con epilepsia. Y otra medida también fue controlar la inmigración. Para los países del continente americano había que pasar por un tamiz la gente que podía entrar o la gente que no podía entrar a un país. Bueno, uno de los aspectos de la sociedad de encierro, del encierro y de la eugenesia, es encerrar a toda la gente en asilos, la gente que no es productiva o que no puede participar en la sociedad con todos los que se consideran ciudadanos completos o ciudadanos normales. Esta foto muestra un cuadro de Goya en que pintó un asilo o un manicomio en el siglo XIX. Esta institucionalización de las personas con algún tipo de discapacidad intelectual o problema de salud mental
siguió durante todo el siglo XX. En esta foto podemos ver personas con síndrome de Down o personas con algún tipo de discapacidad intelectual encerradas, prácticamente con todo tipo de carencias y sobre todo con falta de actividades. Y hay una cita de Joy Clayton, un sobreviviente de Ontario, que dice: nos encerraban, nadie nos quería en la sociedad, así es como nos sentimos, nadie nos quería, así es que nos encerraban. Perdón que yo sé que estoy yendo muy rápido, pero lo que quiero con esto es que nos demos cuenta de hasta qué punto todas estas cosas están ancladas y enraizadas en nuestro imaginario colectivo y por qué parecen normales hoy en día. Esto porque tiene una historia muy vieja y todas estas cosas recién ahora están empezando a salir a la luz y recién ahora las estamos empezando a pensar. Es muy reciente todo esto. Bueno, las mujeres son las que más han sufrido de esterilización forzada, y las Naciones Unidas hoy en día consideran que la esterilización forzada en las mujeres con discapacidad es una modalidad de la tortura. Para hacer un poquito de historia, les hablo muy rápidamente de el caso Burke, que fue una joven en Estados Unidos que se opuso a que la esterilizaran por la fuerza. El caso llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema determinó de que había que esterilizarla igualmente, porque no solamente para el beneficio de la joven, sino también para el beneficio de la sociedad, y el veredicto del juez fue: 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Se refería a esta joven y a su mamá y a su abuela. Si nos ponemos a pensar un poquito, pensemos en qué es lo que significa la esterilización forzada. Significa que se cuestiona el derecho a nacer de ciertas personas y que se cuestiona que la humanidad de algunos, que algunas personas son menos humanas que los otros. En la foto vemos a 2 jóvenes mujeres con síndrome de Down. Esta foto la tomé de un video de un programa de Montreal que se llama Ça ne se demande pas, eso no se pregunta, y le hacen entrevistas a diferentes grupos de personas con diferentes discapacidades, y este grupo era sobre personas que tienen síndrome de Down. Y cuando se les pregunta sobre este tema, a las chicas, ellas contestan: todos somos humanos. Bueno, durante todo el siglo XX hay una cantidad, si uno se pone a analizar el discurso social, hay una cantidad enorme de literatura y productos culturales que exponen, dejan al descubierto este tema de las personas, quién vale la pena que viva y quién no vale la pena que viva. Este es un ejemplo de un cuento clásico de la literatura de Quebec, en el que hay una niña que termina suicidándose porque parece que ha tenido polio y no va a poder bailar. Entonces, el cuento da la impresión de que sí, claro, una vida de una persona que vive en silla de ruedas no vale la pena de ser vivida. ¿Y de dónde viene esto? Ahora un poquito más en el siglo XIX, hay un aspecto que me gustaría que tuviéramos presente, y es que en esta época, perdón, principios del siglo XX, no siglo XIX, perdón, siglo XX, se consideraba a los niños como capital de la nación. Los niños son capital, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno considera que un niño o que una persona no sirve o no tiene por qué vivir, que su vida no es importante, porque no puede producir, porque no sirven para trabajar, este es el concepto de fondo. Entonces, eso quiere decir, en primer lugar, que el niño o la persona
no es un ser humano completo, pero ¿cuál es el concepto de ser humano? Y esa es la pregunta, ¿cuál es el concepto de ser humano? Y podríamos discutir durante días sobre los conceptos filosóficos del ser humano, pero cuando uno ve lo que se hace en una sociedad, quiénes son humanos o no, y por qué se consideran humanos o no, si se los considera humanos porque pueden trabajar, pueden producir o pueden jugar como el resto de los niños, cualquier cosa que el discurso diga, eso revela una concepción muy estrecha del ser humano. Eso quiere decir que los seres humanos solo servimos para, o sea, somos útiles para. Entonces, la eugenesia fueron políticas de los estados que se aplicaron para aumentar el capital humano, es decir, para desarrollar personas sanas, fuertes, que podían trabajar, que podían aportar, y tratar de disminuir todo lo posible lo que se consideraba una carga social. La culminación de todo esto fue el exterminio sistemático, como lo hizo la Alemania nazi, de las personas con discapacidad. El argumento de Hitler era un argumento de esfuerzo de guerra, había que matar a toda esta gente que era un peso para la sociedad y que no servían para nada. Bueno, además de que Hitler tenía esta idea de que había que mejorar la raza, que la raza aria era la única que tenía derecho a vivir en este mundo, y bueno, ya ustedes no tengo por qué contarles todo lo que pasó, pero lo que me interesa recordar es lo que pasó con las personas con discapacidad. En Alemania habían 6 centros de exterminación de personas con discapacidad, y en Alemania se calcula que se asesinaron a 75.000 personas. A medida, los primeros en ser ejecutados con el gas letal, en esas duchas que crearon los nazis, fueron las personas con discapacidad, y luego las mandaron a los hornos crematorios, a sus cadáveres, ¿no? Bueno, a medida que ellos iban avanzando hacia el este, fueron haciendo lo mismo en todos los países en los que iban entrando, y aunque no se sabe bien, se calcula que hay 350.000 personas que fueron exterminadas con discapacidad, que fueron exterminadas con este proyecto T4 o proyecto eutanasia. Y eso sin hablar de las millones de personas que ejecutaron en los campos de concentración porque no podían trabajar. Una de esas instituciones, un lugar famoso, es el hospital de Hadamar, que se convirtió en un centro de eutanasia a partir de 1941. Como mostré en la primera foto, las personas tienen un número de registro, y después, por ejemplo, se llevaban una persona, les decían que la iban a instalar en uno de estos centros de tratamiento, de lo que sea. A las familias no les decían la verdad, pero después a la familia les llegaba una carta en que le decían: lo siento mucho, su tío falleció de una apendicitis. Bueno, la gente de a poco se empezó a dar cuenta de qué era lo que estaba realmente pasando, y finalmente lo que pasaba en Alemania dejó de pasar, pero ya iban avanzando hacia el este, iban continuando con el proyecto hacia el este. Estos son archivos de inmigración en Canadá de personas no deseadas a principios de siglo porque tienen una discapacidad, es otra forma de eugenesia. Y bueno, rápidamente, como vamos en esta charla, llegamos a los años 60 en Estados Unidos, en que las personas racializadas se manifiestan masivamente, sobre todo con Martin Luther King, y afirman su humanidad. Es increíble que un ser humano tenga que decirlo, alto y fuerte: yo soy un ser humano. Lo mismo le pasaba a las personas con discapacidad. Ellos también en esa lucha por los derechos humanos también salieron a luchar.
hay varias consignas que quedan de esa época y que son muy útiles hoy en día. Es, por ejemplo, nada sobre nosotros sin nosotros. Cualquier decisión que se tome a nivel político, a nivel social, sobre las personas con discapacidad, tienen que ser ellas las que determinen. No a la piedad, porque es una manera de jerarquizar a las personas. Y con esto llegamos en 2006 a una definición del concepto de discapacidad, en que las Naciones Unidas reconocen que el problema de la discapacidad no lo tiene la persona, sino que lo tiene la sociedad. Si la sociedad pone barreras, es la sociedad la que está discapacitando a la persona. Eso también lo podemos debatir, ha corrido mucha agua después de eso, pero es un salto, es un salto cuántico en la concepción de la discapacidad. Sin embargo, hay personas o hay ciertas discapacidades que siguen siendo inaceptadas, que no se aceptan, como por ejemplo las personas con síndrome de Down. Y esta es una foto que muestra a una nena con síndrome de Down en una propaganda de un test para que las mamás se hagan un test de embarazo, y si el bebé viene con síndrome de Down, puedan hacer un aborto. En ese documental que les hablé, les preguntan a dos jóvenes qué piensan de esto, y se ponen muy tristes y dicen que ellos pronto van a ser una especie en vías de extinción, y después dicen que esto les causa mucha tristeza. Y si ustedes ven la expresión corporal de ellos, la chica tiene la cabeza baja y muestra realmente mucha congoja. Bueno, pasamos al siglo XXI, más recientemente, con todo lo que estuvo pasando aquí con respecto de la pandemia. Esta es una bandera de los soldados de Odín, que son un grupo neonazi. Estas banderas y este tipo de manifestación ya se empezó a ver hace un año con respecto a las medidas sanitarias. Recientemente, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron agregando todo tipo de gente, y lo que es muy preocupante es que empezaron a aparecer muchas banderas de Estados Unidos, y se sabe que esto que se llamó el Convoy de la Libertad, entre comillas, fue financiado en gran parte, o bueno, una gran parte del dinero venía de la extrema derecha y de los cristianos extremos de Estados Unidos, lo que no quiere decir que no hubo participantes canadienses. Entonces, ¿cuál es el discurso de las manifestaciones antisanitarias? No sé si acá alcanzan a ver en esta foto atrás, hay un manifestante que dice no a las máscaras, viva la libertad. Bueno, este es el discurso, ¿no? Que es un discurso que viene del capacitismo, y que dice en realidad, bueno, lo que ellos dicen es, ¿por qué yo debo privarme de mi libertad para proteger a los débiles y a los enfermos? ¿Cómo impacta este discurso a las personas con discapacidad? Acá vemos una foto de un joven en Ottawa, y él dice, el impacto mental de ver a tanta gente diciendo abiertamente que su elección de no llevar una máscara vale más que mi vida es devastador. Acá hay una bandera confederada, y lo que cito en esta diapositiva es lo que dice una socióloga racializada y con discapacidad que trabaja para Down, Disabled Women's Network de Canadá, en que habla de lo increíblemente estresante que fue para las personas con discapacidad en Canadá
ver que todas estas manifestaciones de odio que duraron 3 semanas. En esta diapositiva vemos a un militante por los derechos de las personas con discapacidad, Alan Makowicz, que dice que, él dice, sí, es muy importante, por supuesto, reconocer este discurso de la supremacía blanca, racista, pero dice, no veo a mucha gente hablando sobre el capacitismo subyacente en estas ideas, ni que la abolición de las medidas es promover el eugenismo como curso de acción para responder a la pandemia. Durante la pandemia, y esto ha sido algo que ha sucedido en todo el mundo, hubo que luchar para que los gobiernos publicaran cuáles eran los protocolos de triage en los hospitales, para estar seguros de que en el caso de que hubiera que elegir entre la vida de 2 personas, no se iba a descartar automáticamente a la persona que tenía discapacidad. También hubo que pelear para que las personas con discapacidad recibieran la vacuna con prioridad. Entonces, según esta socióloga, Abbas, ella dice que la eugenesia o la creencia de que algunas vidas no merecen ser protegidas es el mensaje que las personas con discapacidad recibieron. Este mensaje de este convoy, todas estas banderas y todo este mensaje que ellos enviaban no era solamente eugenista, sino que también era anti personas transexuales, eran homofóbicos, anti-inmigrantes, antisemitas, islamófobos, misóginos y racistas en general. Y también, lo que ella subraya es que todas estas cosas van juntas, no se las puede separar, es todo parte de esta ideología. Y también, por supuesto, se burlaron de símbolos de las culturas aborígenes de Canadá. El ejecutivo de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas emitió un comunicado declarándose opuesto al convoy y a la apropiación cultural, y aquí ya entramos en la parte de la resistencia de la gente, en que les muestro un poquito que también hubo mucha resistencia de parte de la gente, de parte de los sindicatos, de parte de las personas con discapacidad, de parte de grupos aborígenes, y los sindicatos se unieron en condenar la protesta, también porque esta gente que estaba en el convoy en Ottawa perseguían y hostigaban al personal sanitario. Entonces, en solidaridad con el personal sanitario. Acá vemos algunas, la marcha, no pude averiguar cuántas personas participaron en la marcha, en la contraprotesta, pero sé que han sido miles. Les muestro algunas fotos. Acá se ve una cola larguísima de gente que va caminando por las calles en Ottawa y que terminaron encerrando de alguna manera a una parte de la protesta. Esta es la respuesta de los sindicatos. Bueno, y lo que es importante comprender en esto es difícil entender que pase esto, es difícil entender que pase esto en el siglo XXI. Y la manera en que lo explica Abbas, y por eso es que yo me fui tan lejos, para que entendamos cuál es nuestra mentalidad, cuál es nuestra forma de pensar, de dónde venimos y por qué es tan difícil de erradicar esto. Es porque llevamos milenios pensando así. Esto no se va a transformar así del día a la noche. Y así como hablamos de racismo sistémico, también existe el capacitismo sistémico. Y en esto es donde se enraizan todos estos problemas, se enraizan todas estas mentalidades. Alan Makowicz dice que
bueno, él propone, y yo pienso como él, que hay que hablar claramente, que hay que hablar, Olga decía al principio que mi título era un poco provocativo, y yo creo que sí, que hay que sacarse los guantes y hablar como hay que hablar claramente, qué es lo que hay detrás de estas protestas de la extrema derecha. Hay eugenismo, hay racismo, y lo que menos hay es libertad. ¿Cómo vivimos, cómo construimos en un mundo mejor? Perdón. María Fernanda, si te parece, nos tomamos un minuto, respiramos todo profundo, porque Sí, obviamente el tema emociona y es lógico que te emociones, porque los que te estamos escuchando, al tener las cámaras apagadas, tal vez no podemos expresarnos de esa manera que te estamos viendo expresarte a vos, pero el tema amerita la emoción, a la cual acompañamos, por supuesto. Así que si vos querés, nos tomamos un respiro, un vasito de agua, buscamos si el gato anda por ahí, nos acompaña, nos entendemos un poco y vemos de continuar con la charla. Perdón mi interrupción, pero creo que corresponde acompañarte en este momento y de esta manera. Gracias, Héctor María. Sí, fueron unas semanas de infierno. Para colmo, terminó en Ottawa, pero siguió acá en Winnipeg, y yo vivo aquí a 3 cuadras. Bueno, el asunto es que esta es mi opinión personal. Esto es mi opinión personal. Yo me considero militante por los derechos humanos. Y como decían estos jóvenes con síndrome de Down, todos somos humanos, no hay más humanos que otros. Recordar, como decía Jean-Paul Sartre, que todos escribimos la historia por acción o por omisión, y si nos lavamos las manos y si nos quedamos callados, también ayudamos, ¿no? a que sigan pasando estas cosas. Yo no creo, por eso lo puse aquí a Martin Luther King. Creo que esta cita que eligió Amnistía Internacional es muy buena. No creo que el odio sea la respuesta. A mí se me ocurre que la respuesta es ir hacia las personas con discapacidades, especialmente las personas que tienen discapacidades intelectuales, estar con ellas, invitarlas en todos los lugares o todas las familias necesitan, si tienen una familia que tienen una persona con una discapacidad intelectual, todas las familias necesitan ayuda, o si hay personas que viven voy a dejar de compartir mi pantalla, así no puedo ver. Si ustedes conocen personas que viven que viven en alguna institución, seguramente que se necesitan voluntarios, invitarlos a ir al cine, a ir a cenar, a pasear, a caminar, a tomar un café, a la piscina, a nadar. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Creo que necesitamos que la gente con discapacidades estén en la calle, que estén en los cines, que estén porque están, que dejemos de esconderlos, que dejemos de tenerlos tras los muros encerrados. A lo mejor así podemos cambiar, ¿no? Y yo estaba muy mal con toda esta cosa, y un día estaba acá con Pablo y él simplemente me acarició la cabeza así, y yo pensé, esto es todo lo que necesito para poder estar más tranquila, para pensar, para ver cómo luchar y cómo combatir el odio. Y vuelvo a repetir, el odio no se combate con odio, no sirve para nada, pero sí lo que podemos hacer es cultivar el amor. Y a lo mejor sueno hippie o no sé, pero no veo otra manera
de que se transforme la sociedad y la historia. Ya hemos tenido tanto odio. Y eso es todo. Bien, María Fernanda, Beso a la gracias. familia Cona. Sí, sí, ahí vemos la familia también que comparte. Hola, ¿cómo andan? Un gusto conocerlos. No por la exposición solamente, que ha sido extraordinaria, sino por la sensibilidad de la exposición que ha sido difícilmente superar. Por supuesto que Así es. en este compartir a muchos también nos motiva. Yo tengo la suerte que la vida me dio, que tengo una hija hermosa, Sol. Y uno aprende de ellos un montón. Yo te contaba, y ahí veo, aparte del equipo de Caupena, el director, la Flor, que fue la persona que saludé de entrada, que le dije hola morocha, porque tengo hace muchos años mucha confianza, y hemos cursado la carrera juntos, y ver las situaciones que podemos acompañar desde nuestra profesión en la atención en ese servicio. Yo siempre digo que uno aprende un montón, porque uno puede estar un tiempo, un rato, moderado, acompañándolos en la parte nuestra, pero ellos, como vos, como la familia de Cona que estaba recién acá, y como tantos otros, están las 24 horas del día y tienen tanto para enseñarnos. Te cuento que el lunes que viene tenemos una actividad desde el vicerrectorado con el tema autismo, y yo lo que pedí, que quienes expongan sobre autismo sean las familias. Nosotros científicamente, académicamente, podemos tener un montón de datos, y los tenemos, pero qué mejor que poder escuchar a las familias, a ellos que de esto tienen tanto para enseñarnos. Así que voy a tener el placer este lunes a las 18 horas de comenzar una actividad que también hacemos desde el vicerrectorado con otra universidad y con familias que pasan por esta situación como tantas otras. Yo me metí imprudentemente a hablar, no estaba así preparado, nos fuimos de todo ese protocolo que maneja Vivi, que ya la tenemos con nosotros, hemos superado el tema de internet y todo esto que a veces este socio nos trae momentos difíciles. No sé si voy a tener palabras para poder definir la charla de hoy, ni lo que te quiero decir, porque el gracias no sé si alcanza. El placer, decirte que fue un placer tampoco, y decirte que estoy fascinado por nuevamente escucharte. Pero Vivi, usted que es nuestra maestra de ceremonia, además, me corro de este momento, después seguramente tendremos algunas otras intervenciones, pero gracias por tanto, María Fernanda. Gracias a vos. Gracias a todos ustedes. Bueno, no sé si está Gracias, Vivi. Darío. Ahí Quiero está. saludarlos, disculpen. Un corte de internet en mi barrio me obligó, bueno, a desplazarme rápidamente, pero bueno, pude conectarme con la charla ya iniciada, así que aprovecho ahora para, bueno, saludarlos a todos, decirles que estuve leyendo el chat. Por supuesto, María Fernanda podrá leer el chat, porque las expresiones que fueron dejando en el chat son un abrazo para el alma y con absoluta comprensión y con empatía hacia todos los temas que desarrollaste, María Fernanda, que nos movieron las fibras más íntimas. Con ejemplos de militancia, de cómo militar estos temas, la verdad que interesantísimo. Bueno, voy a dar un detalle administrativo para todos. Esta charla, como se certifica individualmente, les pido a quienes no lo hicieran que registren apellido, nombre, DNI para la emisión de los certificados, aquellas personas que necesitan certificar. Y bueno, saludar con todo mi corazón a María Fernanda, que fue una charla maravillosa y que la vamos a poder disfrutar luego cuando dispongamos la grabación, porque es para volver a escuchar y volver a escuchar. Hay muchísima información que nos acercás. Dentro del auditorio está Fabián Gong, que dice que en esos momentos él estaba allá en Canadá, así que también él pudo ser protagonista de varias de las cuestiones que estuvo María Fernanda relatando.
Bueno, sin más, le cedo la palabra a Olga, a Olguet, para que hagas un cierre de esta maravilla. Bueno, la intención que tenía María Fernanda de que hubiera gente preguntándote, en realidad no es tanta, sino que la gente está solo saludándote y felicitándote y ha quedado, seguramente te llegarán algunas inquietudes vía mail como corresponde. De todas maneras, seguiremos con estos temas porque estos temas para nosotros son fundamentales. A mí me gusta siempre hacer como un cierre que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos. Y esto le decía yo a Viviana vía WhatsApp, porque a veces nos vamos comunicando, como con Sofía o como con Darío. Hay una cosa que es interesante. Hablamos de Canadá, nada más y nada menos. Hablamos de un país de primer mundo con el tema de su multiculturalismo, su tema de derechos, y sin embargo, estos digamos, pequeños pero graves acontecimientos nos marcan que estamos por lo menos retomando un camino que no es el mejor como humanidad. Y que claramente lo puedas exponer en un recorrido histórico como el que hiciste, un poco como para que todo el mundo tenga en cuenta que lo que ocurre hoy deviene de lo que hemos hecho diacrónicamente, es por lo menos una satisfacción. Para nosotros, desde ASAEC, personalmente, con un gran cariño como el que nos tenemos, con Viviana siempre compartimos estas cosas, cada intervención tuya es un aprendizaje desde otro lugar sobre el mismo tema. Es más o menos una frase que yo siempre le digo a mis alumnos, no es importante el punto de vista, sino la vista en el punto. Y es lo que haces cada vez que nos das una charla. Pones la mirada en otro lugar del mismo tema que hace que todos pensemos que no sabemos nada, que tenemos que volver a empezar. Así que yo agradezco enormemente tu intervención, que además fue generosa, predispuesta, rápida y además con un material que creo que para todos los que estamos acá es una masterclass. Así que mil gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, que llegaron en un momento a ser 70 personas, realmente es, y pidiendo disculpas por la tardanza o por la demora. Esas cosas son maravillosas, realmente. Y para nosotros, y un poco le doy luego la palabra para que nos salude nuestro vicerrector, como hacemos siempre, y para nosotros es volver a, digamos, una vieja práctica, porque estamos ahora como que haciéndonos los artistas, ¿viste? Vamos al rectorado, nos miramos en cámaras terribles, tenemos sistemas que son fantásticos, que hasta que terminemos de manejar la vida no nos va a sonreír. Un cariño enorme a Leo también, que siempre participa con nosotros y nos ayuda, pero yo creo que lo de hoy ha sido el puntapié inicial de lo que van a ser las charlas durante todo el año, el nuevo ciclo que viene. Así que mil gracias, gracias a todos por estar. Me alegra, Vivi, que hayas podido volver para que te veamos. Y gracias, Sofi y Darío. Te entrego la palabra, corta, concisa y rápida. Bueno, lo vamos a intentar, no sé si lo vamos a lograr. No, quería compartir con María Fernanda y con el auditorio que no puedo no decir que me enorgullece estar en una gestión rectoral donde estamos haciendo cumplir la legislación de la inclusión en el tema de aquellos compañeros trabajadores con discapacidad que estamos sumando en la universidad. Una ley que existía y que lamentablemente a veces son de las cosas que no se cumplen, pero hoy se están cumpliendo. Algunos en particular, desde lo personal, que han sido o son hoy parte de nuestra universidad, me sensibilizan, por supuesto, mucho más que otros por mi relación personal, como el Juli Franchella, que lo tenemos en el agrotécnico, y tantos otros más. Y esto también lo quiero compartir con vos, María Fernanda, porque para nosotros como universidad es una definición institucional de que este tipo de cuestiones las debemos de cumplir. Decirte que creo que fue el juez que mencionaste, yo no sé si la palabra que utilizaste es la correcta, si no corregime, creo que hablaba de 3 generaciones de imbéciles o algo así, fue una expresión similar a esta, ¿no? Yo le diría al juez que con un imbécil como él alcanza y sobra,
me parece que esa es la respuesta que le tenemos que dar entre todos, porque realmente solamente un imbécil puede decir ese tipo de cuestiones, una persona que no entiende el concepto de la vida, porque me parece que ahí también hay mucho más que trabajar. María Fernanda, no tengo palabras para plantearlo, la charla tuya de hoy. No tengo dudas que todos esta noche seguiremos pensando en tantas cosas que nos mostraste, tantas cosas que nos dijiste, tantas cosas que nos permitiste conocer. Por supuesto, la invitación está, que cuando podamos vernos en forma presencial y estés por Rosario, el honor de este vicerrector de recibirte en rectorado para charlar, y por supuesto no voy a dejar de decirte que me encantaría que nos conozcas en la Facultad de Ontología y que estés con nuestra gente que está aquí acompañándonos del servicio de CAUPEN y de la cátedra que tenemos justamente en la currícula de nuestra facultad para tratar este tema. Como tradición tengo para ir cerrando, donde en este caso a Olga, a Viviana, a Sofía y a Leo, que lo tenemos hoy con nosotros, les agradezco el esfuerzo de siempre. Esto que decía Olga, que por suerte estamos sumando una tecnología que nos permite desarrollarnos un poco más. Le vamos a compartir, yo los voy a invitar también para este lunes, en esta charla que mencioné de autismo que hacemos también con la Universidad del Gran Rosario, juntos. Ya está en el chat para que aquellos que nos puedan acompañar, también va a ser un placer. Olga, Viviana, Sofía y Leo, nos vemos en la próxima jornada. A todos aquellos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y María Fernanda, creo que la única palabra que me queda por decirte, ha sido un honor poderte escuchar. Y fundamentalmente, la sensibilidad con lo que lo tratás, el compromiso y una palabra que dijiste que a mí me gusta mucho porque la vivo así, la militancia. Gracias a todos, nos vemos en la próxima jornada, lo que puedan acompañarnos el lunes también va a ser un placer. Y quedémonos pensando en el gran mensaje que hoy nos dejó una militante de la vida, María Fernanda. Gracias a todos, hasta la próxima. Un beso para Muchas todos. gracias. Gracias, María Fernanda. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Hasta la próxima. Los esperamos el próximo miércoles. Recibirán todo por mail y por redes.